Motor de dos velocidades. Acá nos encontramos ante una situación particular de los motores trifásicos. Recordamos que la velocidad de un motor trifásico puede ser modificada si modificamos la frecuencia de la red, ya que la velocidad del campo magnético giratorio dependía justamente de esa variable y de la cantidad de polos o de pares de polos que se originan en el motor. Para variar la frecuencia se utilizan dispositivos electrónicos, como es el caso de los variadores de frecuencia o de los soft starters, los arrancadores suaves. Pero existe también la opción que el motor esté diseñado para contener en el estator diferente cantidad de bobinados. Es de ahí que surgen los motores de polos conmutables o los motores de bobinados independientes para dos velocidades, ¿sí? Entonces, mínimo recordatorio: expresión de cálculo de velocidad sincrónica, ¿sí? Velocidad igual a 60 por F sobre P, entendiendo a P como la cantidad de pares de polos. Entonces, si tengo un par de polos a 50 Hz, la velocidad sincrónica va a ser de 3000. El motor, por el tema del deslizamiento, va a girar a una velocidad levemente menor. Y si tengo la opción de que el motor pueda conmutar de polos y en vez de formar un par de polos me forme dos, el motor va a girar entonces en esta segunda opción a 1500 RPM. O sea, en realidad el campo giratorio, disculpen. Entonces, si voy puntualmente a los motores de dos velocidades, me encuentro con dos casos. El primero que les comenté, que es el motor de dos bobinados independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a encontrar, como estamos viendo acá en esta imagen, con los terminales duplicados, ¿sí? Acá en la imagen lo que pueden ver es como si tuviéramos dos borneras de motor trifásico, una al lado de la otra, en donde lo que puedo observar es que en las dos situaciones, en las dos borneras, el motor está conectado en estrella y los terminales libres son los que se alimentan. Acá, para que se den una idea, por ahí dicho de manera más sencillita, es como si tuviera dos motores en uno. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en el estator, en las ranuras, ubico en una misma ranura dos bobinas. Obviamente el bobinado para una velocidad va a tener cierta cantidad de vueltas y va a ocupar determinada cantidad de ranuras, y el bobinado para otra velocidad también tendrá diferente cantidad de vueltas el alambre y ocupará diferente cantidad de ranuras, ¿sí? La idea acá es que nosotros lo veamos como si tuviéramos dos motores, aunque obviamente físicamente es una máquina. Detalle acá para aclaración de la foto: si observan bien van a ver que la placa de conexiones es una placa casera, ¿sí? Es un pedacito de Pertinax a la cual le han puesto los tornillos y tuercas respectivos y demás. Pero en realidad en el motor lo que uno va a encontrar son 6 terminales, ¿sí? Los 3 terminales para alimentación de un bobinado y los 3 terminales para alimentación del otro. Internamente en el motor van a estar realizadas las conexiones estrellas, ¿sí? No se ven las conexiones estrellas, es una conexión interna. Pero bueno, acá ha habido una modificación. La foto, la verdad, me vino fantástica para poder mostrarles a ustedes de qué trata el motor trifásico de dos velocidades con dos bobinados independientes. Dicho esto, voy a ir al esquema de potencia, ¿sí? de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que observo acá en esta gráfica? A ver. En primer lugar, me voy a encontrar con que
tengo conexión estrella, ¿sí?, hecha dos veces, para velocidad lenta o velocidad baja y para velocidad rápida o velocidad alta, ¿sí? Acá el término lo dejo a conveniencia de ustedes. Lo que van a notar también es la terminología de los terminales de conexión. Para la velocidad baja o velocidad lenta tengo el terminal U1, UV y UW. Y para la velocidad para la velocidad rápida o alta, tengo los terminales 2U, 2B, 2W. Esto se va a ver reflejado en el símbolo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, lo que les estoy marcando acá ahora es el circuito de potencia. Observarán que tengo el símbolo del motor, que tiene los 6 terminales accesibles y que tengo dos contactores, el contactor 1 y el contactor 2. A través del contactor 1 se recibe alimentación desde la red hacia los terminales 1, es decir, hacia los terminales que permiten que el motor gire, ¿sí?, a velocidad lenta o a velocidad baja. Con el contactor 2 vamos a recibir o vamos a enviar alimentación desde la red hacia los terminales 2 del motor, y en este caso son los terminales que van a permitir que el motor gire a velocidad rápida. Bien, la otra situación, esta ya sí es más a título informativo, es la conexión Dallender, ¿sí? En la conexión Dallender nos vamos a encontrar los 6 terminales, como les había comentado recién, ¿sí?, que no tengo 12, sino que tengo los 6 terminales. La identificación es la misma, y acá el detallecito, voy a agrandar un poquito esta imagen, es que en esta situación lo que observo es que la bobina tiene un punto medio, ¿sí? Esto evita tener dos bobinados independientes, uno encima del otro. Tengo uno solito por cada línea. De tal manera que si alimento a los bobinados a través de los terminales que están identificados con el número 1, se forman internamente dos polos por cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, si observan acá, cada cuadradito o cada rectangulito sería un polo. Estaríamos hablando de 6 polos, uno para cada línea, es decir que la cantidad de pares de polos es de 2. Entonces, 2 por línea. Entonces, si hago la cuenta, voy a la expresión de cálculo. El motor conectado con los terminales 1 girarían a 1500 RPM. Ahora, si de alguna manera conmuto la conexión, ¿sí?, y alimento a través del terminal 2, queda la conexión hecha de esta manera, ¿sí? ¿Y esto qué representa? Y que, bueno, los bobinados, lo voy a decir de una manera muy sencilla, como que se pliegan, ¿sí?, no físicamente, sino eléctricamente, y cada 2 bobinados voy a tener un polo, es decir, se reduce la cantidad de pares de polos. ¿A cuánto para este dibujo? A un par de polos. Entonces, si voy a la expresión de cálculo, para un par de polos, la velocidad sincrónica de un motor es de 3000. ¿Sí? De ahí el por qué en el primer caso hablo de velocidad lenta o velocidad baja, y en el segundo caso de velocidad alta. Bueno, insisto, siempre estamos a título más informativo para este tipo de motor. En el caso del motor Dallender, tengo
accesibles los terminales, los 6, ¿sí? A través de un contactor puedo alimentar directamente la velocidad baja, ¿sí? Los terminales 1, y a través de los otros dos contactores voy a hacer la conmutación de polos para crear la menor cantidad de polos, ¿sí? Bien, nosotros, insisto, vamos a estar trabajando específicamente sobre el motor de bobinados independientes. Entonces, bueno, algunos datos de así medios técnicos, como les había adelantado antes. Los dos bobinados independientes están conectados cada uno de ellos en estrella, esa conexión es interna. Tengo 6 terminales, 3 para alimentación de velocidad lenta o velocidad baja y 3 para alimentación de velocidad alta o velocidad rápida. Bueno, ahí en pantalla ven la relación de velocidades, 500 a 700, 750 a 1000, ¿sí? Y la cantidad, acá no están expresados los pares de polos, sino la cantidad de polos, ¿sí? En el primer caso 12 polos, 8 polos. Si lo traslado a pares de polos serían 6 pares de polos, 4 pares de polos. Entonces, recuerdo el esquema de potencia, ¿sí? Este es el esquemita que ustedes tienen en el apunte. Entonces acá también veo el tema de los dos contactores para una velocidad y para otra. Este circuito va a tener los dos relés térmicos, uno para cada velocidad. No los puedo agrupar, ¿sí? Porque voy a tener que o elegir una velocidad o elegir otra, o sea, conectar un bobinado o conectar otro. Así que tengo un relé térmico para cada conjunto de bobinados. Bien, en este tema en particular voy a tener el circuito de potencia. Perdón, el circuito de mando. Vamos a analizar el circuito de mando, disculpen. Bueno, en el circuito de mando voy a observar. A ver, empiezo de abajo. Tengo las dos bobinas, velocidad baja o lenta, velocidad alta o rápida, KM1 y KM2 respectivamente. Como los dos bobinados no pueden funcionar al mismo tiempo, existe un enclavamiento entre KM1 y KM2, ¿sí? Luego, acá un detallecito, tengo los pulsadores, identificados acá en esta gráfica como S2 y S3, y noten un detalle, que S2 tiene un contacto abierto y un contacto auxiliar normal cerrado. Y lo mismo va a ocurrir con S3. En particular, S2 tiene el auxiliar abierto sobre el circuito de KM1 y el auxiliar cerrado sobre el circuito de KM2. En el caso de S3, el auxiliar abierto está sobre el circuito del contactor 2 y su auxiliar cerrado sobre el circuito del contactor 1. Acá lo que tengo que interpretar o recordar o prestar atención es que cada vez que analice que se presiona un pulsador, ya sea S2 o sea S3, tengo asociado dos contactos auxiliares, ¿sí? Acá tienen el símbolo. Acá estamos hablando de un pulsador doble, ¿sí? Que contiene en su accionado por el mismo botón dos auxiliares, ¿sí? Como ven acá en la imagen, un auxiliar cerrado y un auxiliar abierto, ¿sí? Recordamos acá que está la numeración 3 y 4, numeración para auxiliares normales abiertos, 1 y 2, numeración para auxiliares normales cerrados, ¿sí? Pero bueno, este es el aspecto físico que tiene. ¿Está? Entonces, cada vez que presiono o meto el dedito en el botón, se accionan los dos auxiliares, ¿sí? Bien, terminemos de analizar el esquema de mando.
Bueno, entonces le dije las bobinas, el enclavamiento eléctrico, los pulsadores que son dobles. Bueno, podemos observar acá el auxiliar abierto de KM1 y de KM2 conectados de tal manera que realizan la acción de retención. Después, en el lado superior, pulsador, bueno, que acá está identificado como S1, un pulsador normal cerrado, ¿sí? Utilizado para detener el motor, y dos normales cerrados del relé térmico, ¿sí? De F1 y de F2, relé térmico para el bobinado de alta, relé térmico para el bobinado de baja. Con el circuito de mando van a aparecer 4 preguntas para analizar, que son las que están viendo en pantalla, ¿sí? A ver, la pregunta 1 y la pregunta 2 son similares. O sea, lo que les está diciendo es que el motor está detenido. Si presiono el botón correspondiente, puede comenzar a funcionar. Por ejemplo, si presiono, creo que es S2, se cierra el circuito de KM1, del contactor KM1, para que el motor comience a girar a velocidad lenta o baja. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, la misma pero al revés. Si presiono el otro pulsador, ¿sí? O sea, el motor está detenido, Si presiono el otro pulsador, S3, el motor comienza a funcionar en la velocidad rápida o alta porque se cerró el circuito del contactor KM2. La pregunta 3 y la 4 también son similares, pero acá me está ya poniendo una condición. Me está diciendo en el caso de la pregunta 3 que el motor está girando, es decir, que tengo que interpretar que está en funcionamiento KM1. ¿Sí? Tenemos que analizar ahí sus contactos auxiliares a ver qué ocurre. Y estando cerrado el circuito de KM1, motor girando a velocidad lenta, si presiono el pulsador S3, ¿se puede cerrar el circuito de KM2 para que el motor cambie de velocidad? ¿O tengo que presionar el pulsador de parada, primero detenerlo y después cambiar de velocidad? La pregunta 4, la misma pero al revés. Estoy suponiendo que el motor está girando a velocidad alta, es decir, está cerrado el circuito del contactor 2 o KM2, y si presiono el pulsador S2, voy a lograr en esta condición, bajo esta condición, que se cierre el circuito del contactor 1 y el motor cambie de velocidad. ¿O necesito sí o sí primero detenerlo presionando el pulsador de parada S1 y luego cambiar de velocidad? Bien, vamos a analizar estas 4 preguntas. Siempre el análisis lo voy a hacer sobre el esquema de mando. Al analizar el esquema de mando, para responder la pregunta 1, estoy suponiendo que voy a presionar el pulsador S2. Es decir, este contacto se cierra. Si ese contacto se cierra, comienza a circular corriente. Atraviesa el pulsador, luego circula a través del normal cerrado de S3, porque S3 no lo accionamos, circula a través del normal cerrado del contactor 2 y logra llegar a la bobina del contactor 1. Es decir, el motor puede funcionar, puede comenzar a funcionar directamente en velocidad lenta, ¿sí? A través de KM1. Después, bueno, esto es un poquito más lo obvio, que si está accionado KM1, se cierra su contacto auxiliar de retención y permite, una vez que quitemos el dedo
y se interrumpa la circulación de corriente a través del pulsador, permite que la bobina KM1 siga alimentada a través del contacto de retención. O sea que hasta ahí vendríamos bien. Un detalle, porque esto nos va a influir en la pregunta 3. Ojo que acá tengo un auxiliar de KM1, ¿sí? Y que se va a abrir. Tengámoslo presente. Bien. Borro todo. O sea, la pregunta 1, sí, si presiono el pulsador S2, se cierra el circuito de KM1 y el motor comienza a funcionar en velocidad lenta. ¿Sí? Recordatorio ahí, el motor está detenido. Bien, mismo análisis, pero ahora presionando S3. Es decir, si presiono S3, la corriente eléctrica va a venir de la línea, va a atravesar al pulsador S3, va a atravesar al pulsador S2 que tiene un contacto auxiliar normal cerrado, va a atravesar al cerrado de KM1 y llega a la bobina del contactor 2. Obviamente con esto se logra que se cierre el contacto de retención y tenga asegurado el funcionamiento de KM2 aun cuando le quite el botón, el dedo del botón, del pulsador, ¿sí? Recordamos acá también, lo vamos a marcar por lo menos, es que se abre el normal cerrado de KM2, ¿sí? Tiene que haber un enclavamiento. ¿Está? Entonces, tanto la pregunta 1 y la pregunta 2, o sea, si la máquina está detenida y elijo conectarla para que funcione en velocidad lenta, o elijo conectarla para que funcione en velocidad rápida, la respuesta es sí, porque permite cerrar el circuito hacia cada bobina, de manera independiente y de manera separada, o una u otra. Bueno, a ver, borro para que quede limpito la imagen. Ahora, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 me dice que el motor está funcionando con KM1. ¿Qué quiere decir eso? Que con KM1, o sea, está funcionando con este elemento. A ver si puedo poner en rojo. Rojo. Sí. Está funcionando con este elemento, ¿sí? Lo que me está diciendo también es que la corriente eléctrica viene a través de su contacto de retención, ¿sí? Para llegar a la bobina. Y lo otro que me dice también es que, o lo que tengo que interpretar en realidad, no es que me lo dice, es que el auxiliar normal cerrado de KM1 está abierto, ¿sí? Entonces, si a mí se me ocurre presionar el pulsador S3, ¿sí? Para cerrar el circuito, si yo presiono acá, ¿sí? Quiero cerrar el circuito en esta parte, a ver, obviamente por acá va a circular, por acá también va a circular porque el pulsador está en reposo, pero cuando llegó acá al tornillito de KM1, tengo interrumpido el circuito. Es decir, que acá, producto del enclavamiento eléctrico entre KM1 y KM2, no puedo hacer el cambio de velocidad. Para hacer el cambio de velocidad, primero debo presionar el pulsador de parada, que en este caso es S1. Si voy a la pregunta 4, el motor está funcionando con KM2, ¿sí? Es otra situación, no es la anterior que cambió, sino es otra situación. Me dice, el motor está funcionando con KM2, entonces vamos a marcar el caminito de KM2.
¿sí? La corriente para llegar a KM2. ¿Qué le hice? Ahí está. Circula por acá. Después el pulsador circula por la retención. Viene por acá. Llega a KM2. Y obviamente está abierto su contacto de enclavamiento. Si presiono el pulsador S2, ¿sí? para cerrar el circuito, me encuentro con que obviamente la corriente sí va a pasar a través de los dos pulsadores, pero cuando llegue a esta situación de tener el enclavamiento abierto, bueno, ahí no va a circular más corriente, por lo tanto no voy a poder alimentar al contactor KM1. ¿Sí? Entonces acá también la respuesta es similar. No se puede, porque está accionado el enclavamiento entre KM1 y KM2. Bien, borro para que quede limpito. Ahora les voy a plantear esta misma pregunta, ¿sí? Pero con esto para no hacer spoiler, pero le he hecho una modificación al circuito, ¿sí? A ver, voy a volver a marcar por dónde viene la corriente. Recordamos que estamos hablando de KM2, ¿sí? O sea que la corriente eléctrica viene por acá. Acá está el cambio, ¿eh? Fíjense que la retención quedó un poquito más cortita, ¿sí? Está a propósito eso, obviamente. Entonces, si presiono este pulsador S2, tengo que recordar que cierra el circuito acá y ojo, abre acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si abre acá, interrumpe la circulación de corriente hacia la bobina. ¿Sí? Esto deja de estar. Ahí está, ahí lo puedo borrar. Y si eso deja de estar, el enclavamiento eléctrico que teníamos antes se anula. Por lo tanto, la corriente eléctrica ahora puede circular hacia el contactor KM1. O sea, con esta simple modificación que les estoy marcando acá, logro cambiar de velocidad sin necesidad que tenga que presionar el pulsador de parada, ¿sí? Ahí pongo el texto para que lo tengan. Entonces, a ver, detallecito, vuelvo otra vez, lo repito, ¿sí? Acá el normal cerrado, o sea, el segundo auxiliar que tiene el pulsador S2, interrumpe la corriente que viene por la retención, ¿sí? Por eso es que se puede cambiar. En los casos anteriores eso no ocurría. Esquemas de mando de circuitos de motores de dos velocidades, hay infinidad de casos y de situaciones. Así que acá atenti a cómo analizar este tipo de circuitos.